¿Quieres grabarlo? Bueno, estamos estudiando los atributos de Dios y tengo que recordarnos, ubicarnos. Cuando la Biblia dice que el conocer a Dios es la vida eterna, entonces, cuando nosotros entendemos a Dios, entonces nosotros estamos entrando en la salvación. El conocer a Dios es un concepto de conocer en una forma que, que captamos un poco de lo que Dios es. Captando un poco de lo que Dios es, quiere decir que ya que personaje tan grande que conocemos persona a persona, nos cambia. Dios es tan grande que nadie puede conocerle realmente sin que esa persona sea cambiado. Este, uno de los atributos o las cosas que describen a Dios es la aciedad de Dios. Esa es una palabra que no muy común. Yo estaba comentando en la mañana, Antonio, creo que Antonio, que ya que de todos los años en la universidad, en el seminario, yo nunca oí esa palabra en inglés, nunca lo oí. No lo tuve el concepto ni de esa palabra. Cuando después, en los años que yo estaba pastoreando, crucé esta palabra en un libro de teología y no entendí qué significa. Y lo estudié. Eso es algo que creo que es muy poco predicado. Pero la acidad de Dios es lo que hace Dios de ser Dios. ¿Ok? El concepto de Dios es algo muy profundo. Es algo que nos ayuda en una forma, pero también es muy complicado para entender. Dice en Salmos 115:3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Hemos hablado sobre la voluntad de Dios en muchos sermones sobre los años que he predicado, pero tenemos que entender la voluntad de Dios no es una fuerza que va, no sé cómo expresarlo muy bien, pero que va a pisar la voluntad de los seres humanos. A la vez, no esfuerza a cada ser humano obedecer a Dios. Si fuera así, todos seremos salvos. Nadie va al infierno. A la verdad, será nada más la voluntad de Dios en nosotros y en Dios. ¿Ok? Eso es lo que será bueno en una forma, pero seremos nada más cosas enánimas casi. Hacemos nada más lo que, como así, piezas de ajedrez, hace nada más lo que Dios dice. ¿Ok? Dios no quiere eso. Dios quiere hacer al hombre en su imagen, y siendo en su imagen, tenemos el libre albedrío, que es la voluntad propia. Dios quiere que nosotros queremos obedecer la voluntad de Dios porque vemos ventaja, porque vemos algo superior en la voluntad de Dios que en cualquier otro, de cualquier criatura. ¿Ok? Entonces, se confunde, es entendido, se confunde en ese punto donde se cruza dos voluntades. Si una persona tiene voluntad, eso es, podemos decir, define. Una piedra no tiene voluntad. Una cosa inanimada no tiene voluntad. Animales, tal vez ya sí podemos decir que se ve mucho la voluntad de ellos. Ellos deciden cosas y hacen cosas. Un predador, un lobo puede decidir de quedarse en un lugar caliente o salir a comer, a cazar. Entonces, su voluntad define su vida y así igual como seres humanos, ¿ok? Pero bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Cuando examinamos Dios, y este es un enigma, una cosa, un triángulo de tres dimensiones que no hace sentido, aprendí eso ahí en la prepa.
pero habla de tres cosas en que ya que es difícil de definir algo, ¿no? Piensas que sabes de primera vista que eso es un triángulo, pero examinándolo, por así la gráfica se distorsiona y no se puede realmente decir que es un triángulo, porque no es un triángulo de tres dimensiones, es una ilusión óptica. Pero lo que piensas de primera vista no lo es. Dios, aquí lo pongo, no tiene principio, no tiene fin, que ese es Dios. Dios no es una persona vieja, es una persona sin principio y sin fin. Es una persona que vive afuera del límite de las restricciones de tiempo. Y ese no lo entendemos. Dios es el creador y no es creado. Y Dios es el sostenedor y no necesita nadie de sostenerle. Entonces, Dios no tiene a alguien arriba de él. Este es definición de Dios. Ansiedad viene del latín en AC. ¿Okay? Las palabras significan en español de sí mismo. O sea, ¿de dónde vino fulano? Pues vino de sus padres. ¿Y de dónde vino sus padres? Y ya que se va regresando hasta Adán y Eva. Entonces dice, ¿y de dónde vino Adán y Eva? Y dice Dios. Entonces, ¿y de dónde vino Dios? Y ese es el tope. No vino de nadie. Él siempre existía, siempre existiría y siempre existe. O sea, él está fuera de a un tiempo. Y esto es donde empezamos este concepto de cómo es que podamos definir lo poco que podamos hacer como seres humanos, pero cómo podamos definir ese concepto de Dios. Dios no tuvo principio ni fin. Los nombres alfa y omega son atentos así de comunicarnos, como algo empieza, corre su tiempo y luego muere o desaparece. Ese pensamos alfa como principio, omega como fin. Esas son las dos letras del alfabeto en griego. El principio y el último, ¿sí? Lo mismo, mismo concepto. ¿Sí? ¿Por qué es importante que Dios es el creador? En Salmos 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, de ovejas de su prado. ¿Ok? Esto es, ese habla de la evolución y tenemos que entender eso, que ya que la evolución es una filosofía religiosa que quiere anegar a Dios, no es científico nada, ¿sí? ¿Y por qué dices esto? Es una declaración totalmente equivocada, pastor. No, porque los científicos tienen reglas y las reglas es nadie puede hablar con certeza de algo sin observar. Tiene que tener una persona observando y por el análisis de observar cómo es la cosa, entonces podamos deducir qué es ciencia, principios, ¿sí? En el espacio no hay gravedad. Y si no hay gravedad, ¿cómo puedes decir que existe gravedad? No, tienes que tener a alguien observándolo y que ya que luego vemos que ya en planetas hay gravedad y masas grandes como la Luna y el Sol y otros, sí hay también gravedad y ellos echan su esfuerzo de gravedad hasta mucho de distancia. Y eso podemos decir que ya que la forma de ciencia es que toma datos o evidencia de la realidad y analiza, y por analizas, uno puede hacer deducciones. Primer paso es observación. Si no hay alguien que observa la creación, entonces no puede comentar. ¿Ok? Los científicos están en ceros. Todo es presupuesto, ¿no? Ellos piensan que saben, pero están pensando en una forma que no tienen evidencia. Entonces no es científico, es nada más puro fantasía de su mente. Pero nosotros tenemos Dios que siempre ha existido y Él observa la creación y nos avisa. Entonces Génesis es científico. Los
Todos los cientistas, científicos que hay que promulgan así la evolución no tienen nada de ver, son equivocados por la ciencia. ¿Ok? Entramos a otro punto. La acera de Dios gira alrededor de un principio que yo voy a llamar los derechos de autor. Si una persona hace una pintura, a la mitad de hacerlo o hasta final y que lo ponen en su casa y después de 5 años dice, no me gusta esa pintura, lo echan en el fuego. Tiene derecho de autor porque él hizo la cosa. Entonces, la disposición de la cosa, él puede decidir. Dios siendo creador, esa es una definición de Dios, hace edad. Dios es creador, ¿ok? La Biblia dice eso muy claramente. La criatura sirve a los propósitos de su creador y la criatura reconoce su sumisión a él. Nadie puede decir que la pintura tiene derechos. No, tiene derechos, no, no tiene derechos. La creación de una persona, de así, de una obra de arte, digamos, la creación de algo está totalmente en la disposición de quien lo creyó. Si quiere guardarlo o quiere ponerlo en acero para todos los siglos o quiere destruirlo, es totalmente adentro de sus derechos como creador. ¿Ok? Este es donde empezamos, pero cuando nosotros aplicamos este mismo principio a las cosas de Dios, a Dios y la creación, entonces no entendemos que es el problema. El problema es pecado y ese pecado es la creación tiene tanta inteligencia que no quiere obedecer al creador. Y aunque Dios ha hecho a nosotros con un espíritu, una voluntad en que podamos nosotros decidir de hacer otra cosa, no la voluntad de quien que nos creyó, no es decir que eso es una cosa que es correcto, pero sí es posible. ¿Ok? En un libro de teología por un señor Boyce, la necedad de Dios quiere decir que Dios no tiene que contestar a ninguno de nosotros ni a nadie, ¿sí? De dar, vamos a decir, de dar cuentas con una autoridad mayor que uno. Esto no sucede con Dios, porque no hay autoridad mayor, no hay ser mayor que el mismo Dios, ¿ok? Aunque a veces nos explica las cosas a nosotros, no tiene que hacerlo. Y eso lo vimos en Job, ¿no? Y frecuentemente no lo hace Dios, como en Job. Dios no tiene que explicar sus acciones a nadie, pero tenemos nosotros que explicar nuestras acciones a Dios porque somos su creación. Dios no nos creó, por lo tanto, Dios tiene control y derecho. Aquí, en la tentación de Jesús, Satanás quiso, ya se lo toqué un poco en la mañana, Mateo 4:9. En la tentación de Jesús, todo esto, dice Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adores. Satanás quiere robar la gloria, y hablamos de gloria y honor, en el contexto, entendiendo que esto toca adoración y alabanza. Entonces, Satanás quiere cuando no le pertenece. ¿Sí? Hay seres creados que quieren tomar el lugar de Dios. Este se llama un Dios vamos a hacerlo claro en la Biblia de nosotros, un Dios con D minúscula. ¿Sí? El deseo de su exaltación en la perspectiva de otros por querer la adoración de otros. ¿Sí? Esto es lo que quiere Satanás y esto es lo que hace todos los agentes, los hijos de Satanás. El deber que cada criatura debe a su creador es de adorar a Dios. ¿Cómo adoras? Entender, conocer a Dios y imitarle en su propia vida, su carácter moral. Dios es de sí mismo y no es el resultado de otro ser a quien le debe la existencia. Es creador y no es creado. No es Dios, no es creado. Entonces decimos,
Pero ¿quién hizo a Dios? ¿O cómo llegó a ser? Siempre ha existido. Hablamos de la eternidad de Dios, de la infinidad de Dios, ¿no? Este es creador y no es creado, o sea, es siempre eterno, ¿ok? Buscamos la causa suprema de las cosas. Una cosa causa otra, ¿sí? Un hombre que puede hacer, vamos a decir que un volcán echa hierro en una forma pura, natural. Y ese hierro está ahí, pero por el calor y un rayo de electricidad de luz cielo se pega y se forma así algo que parece acero. Y un hombre que lo ve esto, agarra esto y que pues por el calor se puede hacer eso y que lo hace una herramienta. Y entonces dice, con esa herramienta ya que lo hace una pistola y con una pistola mata a una persona. Entonces, si examinamos la muerte de una persona por un bala y decimos, vamos atrás, ¿quién, qué le mató la bala? ¿De dónde vino la bala? De un pistola. ¿Y la pistola de dónde vino? ¿Y quién lo hizo? Y así, regresando, paramos con Dios que hizo la tierra, ¿ok? Pero no podemos ir más atrás. La causa o finalidad o la barrera final, que no puede ser más atrás, es la causa suprema, que es Dios. No hay alguien mayor que Dios. ¿Quién causó Dios? Nadie. Dios siempre ha existido. ¿Ok? Y esto quiere decir que todos los que son criaturas, y eso habla de los ángeles y los demonios también, ¿no? Satanás, igual como nosotros. Todas las criaturas tienen que dar respuesta a Dios un día, hacer cuentas. A Job, que ya que Job al final del libro, pues ya que, o bueno, dentro del libro, que dijo que ya que hizo queja que ya, si Dios me ha puesto en esa situación en la vida con todos esos problemas, pues ¿a quién voy a buscar para reclamar a Dios? O sea, uno llama a la autoridad mayor que uno para que ya se hace. Si uno dice, un policía me abusó, entonces se va a ver su capitán. Y si el capitán no hace caso, se va a ir a político así sobre las policías y lo va así al presidente de la nación. Pero llega a un punto que no puede ir más atrás. No hay nadie más mayor que eso, menos Dios. Y ahí Dios es la barrera final de todo. Pero así Job dijo en Job 9:32, porque no es hombre como yo, o sea, Dios, para que yo le responda y vengamos juntos a juicio. No hay entre nosotros árbitro, que tiene autoridad sobre los dos, que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, un árbitro agarra a las dos personas por el cuello y pues se ponen ahí a hacer acuerdos. No hay nadie que puede hacer eso con Dios. Dios hace lo que quiere y yo no puedo. Yo hago lo que quiero y que puedo, pero ya mi poder es limitado. Deuteronomio 32, 39 y 40. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hierro, yo sano. No, no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ok? Si entendemos esto, la causa final de todo es Dios, hasta la muerte. ¿Ok? Dice, ay, pero Dios es amor. Ah, pues es mucho más que amor, amigos. Dios es alguien quien que maneja todo. Por el pecado, aún sus propios hijos, aún por el pecado, aún siendo amoroso a los seres humanos, causa la muerte de ellos, porque el pecado no puede ir por largos tiempos en un cuerpo humano. Se va haciendo más y más daño. Y es un alivio la muerte. ¿Sí? En una forma es un alivio, porque las consecuencias del pecado se va amolando la persona al punto en que ya que causa mucho más daño de seguir viviendo de nada más morir. ¿Sí? Entonces, las personas tienen que arreglar sus vidas para ver a Dios. Versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré,
¿Vivo yo para siempre? O sea, el punto aquí es que ya que cuando uno está contendiendo con Dios, entiende que nosotros no tenemos el lujo de llevar a cuentas a Dios. Si nosotros acusamos a Dios de injusticia, de hacer algo que no debe hacer, pues no hay nadie de escucharle. Y Dios dice, no, no, no me entiendes, no entiendes lo que estoy haciendo. Yo hago todo justo, ¿sí? La justicia se define como la voluntad de Dios. Dios es un, como concepto, significa quien que manda en la vida de otros. O sea, Dios pone la disposición de cada persona en sus vidas. ¿Ok? Esto la gente tuerce para decir que Dios es malo porque yo estoy sufriendo. No, Dios pone el bien y Dios pone lo malo. Pero aunque Dios pone lo malo, también pone el bien. Entonces, cuando uno medita sobre esto, debe humillarse delante de Dios para que te da bien y no mal. ¿Sí? El ser supremo existía antes de la creación, en Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Eso es antes de la creación. Desde siglo hasta siglo, tú eres Dios en 93.2. Firme es tu trono delante, desde entonces tú eres siempre eterno, siempre eterna, siempre eternamente. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. En lugar de condenar a Dios, porque no nos gusta algo que hace, tenemos que darle gloria, honor y poder. ¿Sí? El poder es en nuestras vidas. Obedecemos. La eternidad de Dios es lo que estamos viendo, que siempre ha existido, siempre existe, siempre ha existido y siempre existirá. Somos criaturas de sus manos y somos una obligación hacia este siempre eterno Ser Supremo y de honrarle y adorarle. ¿Okay? Hebreos 1, 10, 11, 12 y 13. 10, 11 y 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ese habla de la creación de toda la materia, ¿no? La existencia material. Y los cielos son obra de tus manos. Todo el trono, el cielo, los ángeles y todo lo que es allá. Y hasta que ya que se tiró así los tercer parte de Satanás y sus ángeles que llegaron a ser demonios, todo eso Dios hizo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. O sea, el mundo y el universo se va a hacer cambiado como una muda. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Sí? Dios es una clase arriba de nosotros, afuera de nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a atacar un mal entendimiento. ¿Ok? Primero, Dios no es viejo. Sí, lo pintan así en mucha imaginación de los hombres en pinturas y otras formas, que Dios es un ancianito casi a punto de desaparecer o de caerse muerto. Así no. Dios siempre existe. Es un ser que no ha cambiado desde el principio, antes del mundo, hasta después de todo el Apocalipsis, no ha cambiado. ¿Eh? Dios es diferente. Y esto hablamos en otro concepto en el futuro a lo mejor, pero Dios es separado de la creación, ¿ok? ¿Dónde es el error ahí? Cuando tú dices que Dios es la creación, ese se llama panismo. Todo es Dios. No, Dios es una entidad que existía antes de la creación y cuando hizo la creación, Él es realmente aparte de la creación. Ok, cuando lo vemos esto, vamos buscando palabras y investigándolo. Y la palabra Jehová no es entendido en el hebreo. Y lo mejor de los, gente educado en hebreo que yo he encontrado, dicen, explican así, viene de una forma de verbo de ser. Yo siempre soy. Y ese es Éxodo 3:14. Él es la fuente
de la vida de todos, en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado que al Hijo el tener vida en sí mismo. Que hay unos conceptos aquí que necesitamos hablar de ellos. Padre, no es el concepto de padre, es alguien que ha tenido hijo, o sea, ha salido de un padre, hablamos de hombres, seres humanos. Entonces, usamos el concepto, la idea de padre como realmente padre o madre, pero de ellos han salido un hijo. Si una persona no es padre hasta que ha sido parte de la producción de un otro ser. Entonces, y este es, vamos a decirlo en una forma más básico, ¿no? Dar vida. Un padre es una persona, un padre es una persona que ha dado vida y Dios es padre, ¿ok? Se identifica Dios el Padre en la Biblia muy fácilmente, ¿ok? Pero entendiendo eso, y así asignamos esto al Padre de la Trinidad. El Hijo es Padre también. Isaías 9:6, que uno de sus nombres del Hijo es Padre. Si decimos, bueno, entonces dos de los tres son gente que se identifica claramente de dar vida. El Espíritu Santo, Génesis 1, el Espíritu movió sobre las aguas para dar vida. Hechos 17:24, Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ok, vamos a parar un momento. Hay formas de hablar y sin entender el lenguaje no tenemos entendimiento. Ok, bueno, ok. Cuando yo hablo de padre, digo, los padres deben disciplinar a sus hijos. Ok, ¿cuáles personas estoy hablando? Estoy hablando de una clase. Estoy juntando muchas personas en esa clase, todos los que han tenido hijos. Se puede discutir si pues están adoptando un hijo o teniendo vivo, pero los que adoptan hijos quieren ser padre, pero no pueden físicamente, entonces buscan este, otros jóvenes, niños, para tomarles como sus propios hijos. Y aún así, esas personas están tomando el papel de padre, ¿ok? Pero cuando nosotros entendemos esto, la idea es que ya que este padre es alguien que transmite vida a otros. En esa forma, un hombre o una mujer puede tener un hijo. En una forma especial en que Dios hizo las cosas así, la reproducción de la raza humana, este, uno está imitando a Dios, dando vida a otros. Pero el concepto es, cuando uno da vida, causa, pues los padres, si un padre es drogadicto, que no trabaja, y otro padre trabaja muy duro y se hace rico, la calidad de vida que da a sus hijos, a su esposa, es muy diferente. Y esas cosas, las diferencias ahí, son cosas que a la verdad se marca qué tipo de padre que es, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, ya depositamos que ya que creemos en Trinidad, hay Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la palabra Dios, igual la palabra Jehová, cualquier de estos puede representarlo o todos están representados. Hablo que un padre hizo algo bien, que dio un regalo a su hijo. ¿Cuál? Podamos hablar de unos en específico o podamos hablar como representado. O sea, los padres que ya dan una buena vida a sus hijos ya dan algo bien. O que fulano, Juan, dio un regalo de una vida estable a su hijo, y con mucha comida
lugar de dormir y todo. Entonces, estamos hablando, y el idioma, tenemos que entender, a la verdad, puede representar una persona específica de la clase o puede representar toda la clase. Cuando hablamos de la palabra Dios, a la verdad la Biblia no, o sea, hablando no de falsos dioses, pero Dios en el cielo, y ya que sí creó todo, no sabemos quién creó, o sea, es algo que no es definido. Yo digo que Jesucristo creó toda la creación, porque hay versículos que dicen eso. A la misma vez tenemos que ver que el Espíritu Santo en Génesis 1 claramente es declarado de estar moviendo en la formación del mundo. Ok, el padre. Pues el padre tuvo el plan. El hijo cumple el plan, la voluntad del padre, y esto es lo que entonces, o sea, es muy difícil de separar todo eso y decir definitivamente uno u otro. Cuando los versículos indican o que sí, entonces sí, pero a la verdad, la relación entre todos obrando en la misma armonía es muy difícil de distinguir exactamente qué parte que tuvo todos actualmente, o sea, si yo quiero hacer un pieza de barro, entonces mi mano, sigue haciendo lo que mi mente dice, que yo quiero algo que es un florero y mis manos lo forman, ¿ok? La mano es actualmente quien que hace, pero a la verdad mi mente está haciéndolo, ¿no? Y eso es como Jesús es esa parte de Dios, podemos hablar si es de forma que realmente no es correcto, pero porque Jesús es Dios. Pero si podemos hablar, Jesús es el brazo de Dios o la mano de Dios, Jesús es actualmente que lo hizo, pero todo Dios estaba atrás de la obra, de la creación. ¿Ok? Entonces, examinemos eso. Jesús es totalmente Dios y tenemos que separarlo. Sí es separado, pero a la misma vez todo Dios estaba envuelto en armonía en ese propósito, en ese hecho. Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, antes de la creación, cuando hubo una transición, un hecho divino, Dios creó. Entonces, este es el verbo, ¿ok? Y esto era en el principio. Dios no creó Jesús. Los testigos de Jehová enseñan eso. No, Jesús existía eternamente con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Entonces se hace muy específico. Aunque digo, Espíritu Santo está en Génesis 1 y 2, tenemos que decir, aunque ya que estaba también ahí, pero identifica exactamente Jesús, son las manos de Dios que hizo la creación. Y él, toma posesión de la creación, tiene derecho de autor. Entonces, como hechos de, y eso es porque es tan importante que los hijos dan honra, a reverencia a sus padres, porque de ahí, de sus padres vinieron, ¿ok? Ese es un principio de autoridad que viene de Dios y uno está atacando a Dios cuando un hijo es rebelde a sus padres, ¿ok? Pero Jesús es el enfoque principal aquí. Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, o sea, todo el mundo espiritual, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Siendo creador, toda la creación tiene responsabilidad de adorar a Él, obedecer a Él, ¿sí? A complacer a Él, siendo Dios el Padre y Espíritu Santo, incluido, aunque no directo, pero incluido en la creación, ¿ok? Pero Jesús, es muy importante, Jesús existió antes, después y dura fuera de la creación. Es lo que define de ser el ser supremo, Dios. ¿Ok? Los testigos de Jehová enseñan que
Dios primero hizo ángeles y uno de los ángeles, un arcángel Gabriel, que se llama, y ese arcángel Gabriel, creado, llegó a ser Jesús. ¿Ok? No. Aquí dice muy claramente, las cosas celestiales, los ángeles, ¿sí? Fueron creados. Y estos, o sea, lo que no es creado es creador. Ellos fueron creados por Jesucristo. ¿Ok? Aquí obliga la creación, nosotros, a adoración. Es debido a ese ser supremo, quien que nos creyó, que creó todo y a quien no es creado. ¿Ok? Dios el Padre ordena honra, respeto y adoración a su Hijo. Hablamos de los tres, Padre, Espíritu Santo, y Jesús como el mero mano, los dedos de Jesús que hizo actualmente la creación. ¿Ok? Hebreos 1, 2 hasta 12. En esos postreros días, o sea, todo Hebreos se trata del mejor situación que el Antiguo Testamento y con todos los sistemas del Antiguo Testamento con los judíos. Y parte de eso empieza con el Hijo, su posesión como sumo sacerdote. Últimamente trata Hebreos eso. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, segunda persona de la Trinidad, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? Entonces, hay un vínculo, un nexo aquí. Ese nexo es un contacto de dos puntos. Jesús es creador, la creación tiene obligación a su creador. Y esto es directamente, no indirectamente nada más, porque debemos honrar el Espíritu Santo, debemos honrar el Padre, pero honramos los dos porque se asignó toda adoración al Hijo. Él es el heredero, por eso es el creador y es el heredero. Y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Por a quién por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el esplendor de su gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. O sea, lo que es el Padre como Dios es Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, no se puede, es un bajada, es de bajar y de despreciar Jesús si tú dices que es como cualquier ángel. ¿Sí? Ángel creado. Y otra vez, cuando introduce el primogénito, que el primogénito es otro problema aquí. Primogénito no es el primer nacido. Primogénito es quien que tiene posesión de prominencia entre él y el Padre. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento que unos, como Jacobo y Esaú, se voltearon en primogenitura. ¿Y cómo es eso? No puede, si ya naciste segundo y no primero, nunca puedes cambiarlo, ¿ok? Pues no, no puedes, es imposible. Lo que es hecho. Pero el primogénito, normalmente el primero nacido, ese es el quien que toma control del rancho, digamos, del campo, de todo, la granja y todo, las actividades del padre, cuando el padre no puede. ¿Okay? Muere y el primogénito normalmente es quien que debe cuidar a la mamá, ¿okay? La esposa del padre. Entonces, primogenitura es el prominente entre la vista del padre, ¿sí? Cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿sí? No es que crea Jesucristo, es que introduce, es diferencia. Que dice Dios el Padre, adóranle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Versículo 2. Por el Hijo. ¿Sí? Ok. Entonces, en el mundo celestial, en los cielos, cuando introduce Jesucristo en su trabajo, en su tarea primordial, más importante, de prioridad, dice, adóranle todos los ángeles. ¿Okay? Número uno, en la tentación de Jesús, Jesús dice muy claro, adora a Dios,
no podamos hacer bien adorando cualquier persona que no es Dios. Si el Padre dice adora al Hijo, el Hijo es Dios. Mas del Hijo dice tu trono, Dios. O sea, eh, está poniendo las palabras de Dios el Padre, llamando a Jesús el Hijo, tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y tú, oh Señor, sí, este Señor es como Jehová del Antiguo Testamento, y no capta un concepto no siempre definido de cuál está hablando o de los tres. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, Dios hizo eso, pero hizo la mano derecha, digamos que con que hizo, realmente era Jesús. Ellos perecerán, mas tú permaneces. O sea, hay un punto de eternidad en Dios que hemos visto. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, tiempo es algo que se aplica a creación y no se puede aplicar a Dios. En ninguna forma Dios es restringido por el tiempo. Él existe siempre. Y Él no existe como nosotros. Nosotros, y he hablado de eso antes en otros sermones, nosotros vivimos momento por momento. Dios vive eternamente, igual en el pasado y en el futuro y en el presente, igual. Y nosotros nada más en el presente. ¿Ok? Jesús tiene el atributo de ancianidad igual del Padre. ¿Ok? Ahora ya lo vemos la importancia de la palabra. Cuando entendemos lo que define Dios como Dios, Jesús tiene eso de haber existido desde siempre y para siempre, es siempre lo mismo, ¿sí? Es sin cambiar. Dios es quien sostiene todo, ¿ok? Entonces, si regresamos a nuestra gráfica aquí, uno de esos lados es creador, otro es sostenedor. No nada más que Dios empezó reacciones de pasar y luego se retiró del asunto, o sea, del funcionamiento del mundo. No, día por día, momento por momento, Dios está sosteniendo la creación. Colosenses otra vez 1:16 y 17. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él es heredero. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Jesús subsisten. Quiere decir que Jesús está constantemente haciendo el mundo girar, haciendo las cosas seguir pasando. ¿Ok? Porque Jesús es Dios. Eso es el punto. Los testigos de Jehová, los mormones, no entienden que es Dios. En Hebreos 1:3 otra vez, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo es Jesús, es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, del Padre, de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Hablamos de Jesús otra vez por un momento. Jesús es quien, que con los tres personas de la deidad de Dios, Jesús es el brazo de Dios con que usó para actualmente llega a existir. Él es el creador. Y esto lo hablamos en una forma literal, ¿no? A mí me choca cuando dice que hicieron un hospital aquí y dice que es el hospital de López Obrador. Discúlpame, López Obrador pagó por el hospital. No, el pueblo pagó. Obrador a lo mejor tuvo mucho que ver con la construcción del hospital, pero él no lo hizo. El pueblo lo hizo con dinero del pueblo y con el gobierno del pueblo, con toda la capacidad o sea, uno toma este crédito por algo cuando a la verdad no era. Cuando hablamos de Jesús creando el mundo, exactamente cómo lo creyó.
y regresamos ahí a Juan 1, ¿sí? Jesús es el verbo. Por hablar llegó a existir. Entonces, el poder de Dios, de Jesús, es en su boca. Lo que dice sucede. Y esto es un poder, digo, pues, en una forma, Obrador sí creó ese hospital. ¿Por qué? Porque dio su palabra y cumplió. Ya está un hospital ahí. Entonces, el poder de él como presidente causó otras formas de hacerlo. Pero entonces, si aplicamos esto así a la creación del mundo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se pusieron el propósito de crear el mundo y el hombre. Y por eso ya lo hizo. Pero exactamente quién eran las personas que ensuciaron sus manos para que llegue a existir, es Jesús. Toda creación es para el Ser Supremo. Colosenses 1, 16 y 17. Aquí dice el último de 16, todo fue creado por medio de Jesús. Él es el constructor, si digamos así, de construcción de un hospital. La constructora es quien que actualmente ensucia sus manos con tierra, con material, para echarlo a andar, ¿no? Entonces, Jesús es. Y para él, ¿ok? Ese es que Jesús es el heredero de todas las cosas. ¿Sí? Será como la constructora que hizo el hospital también es para los empleados de esa constructora. ¿Sí? Él es el heredero. Por Jesús el mundo fue creado. ¿Ok? Entonces, habla de la suprema importancia de Jesús. Y de nuevo, regresamos a lo que decimos antes derecho de autor, porque Él es el creador. Él merece alabanza y adoración. Recordamos, he dicho eso en otros sermones, nadie llega a salvación por orar al Padre, ni tampoco por orar al Espíritu Santo. Los dos indican sus dedos. ¿Quieres ser salvo? Sí. El Hijo, el Hijo, el Hijo. Hay Hechos 4:12 que tenemos ahí en la iglesia. ¿Sí? El Hijo es la única puerta para entrar en la salvación. El Padre y el Espíritu decidieron eso. Okay. Otro punto. Para definir a Dios, tenemos que decir que no hay autoridad mayor que Dios. No hay igual a Dios. Y Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Nosotros no somos iguales a Dios. En Hechos 17, 24, 29, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, Dios no tiene necesidades que le urge que el hombre tiene que darle permiso. ¿Sí? La persona en necesidad pide y le urge algo de alguien que tiene. Entonces, alguien que tiene un estilo de autoridad. No, eso no es entre nosotros y Dios. Nosotros dependemos a Dios y Dios no depende de nosotros. No es como Dios necesita. Pues Él es quien da a todos, vida y aliento y todas las cosas. O sea, eh, es una cosa, y discúlpenme mal idioma, pero estúpido, que una persona no se humille delante de Dios. Es una cosa tonta, pero lo hace mucha gente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les prefijo el orden de los tiempos y los límites de su habitación, del hombre para que busquen a Dios. O sea, Dios arregló la creación para que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a Dios, no podamos. ¿Sí? Y esto hecha en cemento, en acero.
una relación entre creación y creador. Tenemos que humillarnos delante de Dios para que Él ayuda o da a nosotros lo que necesitamos en la vida. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no es un problema que Dios no está y que no puedes encontrarle. Dios está en todos lados y Dios es muy fácil de encontrar. El problema es que cómo nosotros tenemos que entender y cambiarnos para alcanzarle. ¿Sí? Dios sabe todo. Entonces ya no estamos informando a Dios nada. Ese lo tocamos en la oración. ¿Ok? Pero aunque no necesitamos informar a Dios, ya lo sabe. Necesitamos pedir a Dios, porque de pedir tienes que humillarte. Y humillarte es de adorar a Dios, de honrarle, darle reverencia, honor, gloria. Y si queremos cosas sin honrarle, nunca vamos a recibirlo, nunca vamos a conocerlo. Porque en Él, en Jesús, vivimos y nos movimos y somos. Como algunos, o sea, ese Dios Jesús sostiene a nosotros. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje soy suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Se, se pone aquí en eso, se pone que entender que Dios no es lo que imaginamos que Dios es. Dios es otra cosa. ¿Eh? No es que tenemos que imaginar más, es que tenemos que ir a buscar a Dios realmente por lo que Él nos dice, ¿ok? Que Él es. Entonces, todo este gira alrededor de un punto muy importante. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando nosotros entendemos a Dios, y esta es la frase realmente clave aquí, es conocemos a Dios. De conocer a Dios es de ser salvo, tener una relación personal con el Salvador, con el Creador, con el Sustenador. Esto es el chiste. ¿Ok? La bendición está a un lado. Si no crees que es importante, la perdición está al otro. Vas a vivir la eternidad futuro en el infierno y aquí va a ser un infierno. Y hay mucha gente viviendo en un infierno aquí. Vamos a decir que el purgatorio sí está aquí, pero también después de muerte hay algo peor. Es sufrir y sufrir y más sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. Bueno, hermanos, con eso lo vamos a terminar.